toda esta serie de juicios hacia uno, hacia otro, todos en contra de todos, que es lo que se ve de afuera en Fiscalía. Realmente ya el caso Astesiano pasó a teñirse de riñas internas que nos están alejando cada vez más de entender qué está pasando. Vamos a tomarlo por partes, si les parece, porque sí, es Leal versus Fossati, Fossati versus Román. Vamos al primero. Vamos a repasar la crónica de Telemundo, donde vamos a repasar la denuncia de los abogados de Leal a la fiscal. Mirá. El abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, se presentó en el mediodía de este miércoles en la sede de la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia contra la fiscal Gabriela Fossati por irregularidades en su accionar. Fossati investiga a Gustavo Leal en el marco del caso Astesiano. Camaño pidió al fiscal de corte Juan Gómez que se pare del cargo a la fiscal y también le inicie un sumario. Gustavo Leal acaba de presentar patrocinado por nosotros, por quien habla, por el doctor Carlos Rodríguez, también el doctor Rodrigo Martínez, una denuncia por violación contumaz a los deberes del cargo, solicitando el sumario y la separación del cargo de la doctora Fossati. Camaño explicó el motivo de la denuncia y del pedido que realizó ante el fiscal Gómez. Por los hechos que ocurrieron desde el día 16 de febrero hasta la fecha, desde el primer momento que Gustavo Leal llegó a la Fiscalía de la calle Cerrito, hasta los últimos hechos de notoriedad con relación a la certificación y el reintegro. Este jueves estaba fijada una audiencia donde la fiscal Fossati debía explicarle a Leal por qué motivo es indagado, pero la defensa de Leal solicitó que se suspenda esta instancia judicial. Se acaba de presentar esta denuncia y entendemos que primero debe actuar la Fiscalía General de la Nación para, en definitiva, después, con el panorama más claro, establecer las acciones judiciales correspondientes. Fiscalía derivó la denuncia al Departamento de Jurídica y analiza la situación. Bien, si hacemos un poquitito de repaso, recuerden que Leal se había presentado en Fiscalía como testigo por el encuentro que tuvo con el padre de Astesiano en la Barra del Chuy, ¿no? Cuando la causa estaba abierta. Razón por la cual, bueno, antes de tanta suspicacia y demás, fue convocado para explicar. Lo que fue muy llamativo es que Leal entra como testigo y sale como indagado de Fiscalía. Desde ese día, su defensa, ¿eso qué quiere decir? Que se le asigna además un abogado, ¿no? Antes de seguir hablando y poder, como no va a autoincriminarse, ya la cosa ha pasado a otro tono. Pero desde entonces hemos escuchado en varias oportunidades a su defensa, al abogado Camaño, plantear que no entendían por qué ese cambio de título, ¿no? ¿Por qué pasó a indagado? ¿De qué se le está acusando? E insistía con no saber la razón. Si a eso además se le suma los episodios más recientes de la licencia médica que la propia Fossati interrumpe ante la aparición de Romano en escena y demás, bueno, por alguna razón, y ahora hay dos abogados en este programa hoy que nos pueden ayudar a entender un poquito qué pasó acá, qué se está desdibujando de esta manera. No sé quién quiere empezar. El especialista. A ver, pasar de la calidad de testigo a indagado... Sí, eso ya lo analizamos en su momento. No sorprende a nadie, ¿no? No sorprende a nadie, puede entender que necesita más garantías para declarar, no se puede autoincriminar, no puede mentir. O sea que ha pasado en varios casos eso. Usted no declare más como testigo, lo vamos a poner en calidad de indagado para que pueda venir con un abogado y tener más garantías. Bien. Había una audiencia en la cual, que ya estaba fijada, en la que Fossati le iba a explicar al abogado Camaño las razones por las cuales había pasado indagado. Claro, el tema radica es que cuando, sacando este caso en particular, pero en todos los casos, cuando uno va a declarar en calidad de indagado a la Fiscalía, va con su defensa y la fiscal o el fiscal le dice, bueno, mire, doctor, acá tengo la carpeta investigativa, nosotros entendemos que puede haberse dado tal o cual delito, estos son los elementos que tengo y me llevan a pensar eso. Allí la defensa estudia, en privado con su cliente, y posteriormente declara, no declara o lo que fuere. Perfecto. En este ¿Pero caso... qué pasó? ¿Se dio esa audiencia finalmente? Esa audiencia, ¿Por qué? por lo que yo he escuchado, se dio, pero no se le mostró la investigación en primera instancia. No.
la audiencia en la que finalmente la fiscal le iba a explicar a Camaño. Lo que pasa es que ¿Por qué no se dio? Porque se certificó la fiscal Fossati. No, pero lo que pasa es que antes de eso lo hubo que una no, cosa. lo que no se puede... antes de eso hay otra cosa, pues esa audiencia se da por esto. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Va a declarar como imputado, después su defensa decide que no declare, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, por varias razones, pero alegan que la fiscal no le informa y no tiene acceso a la carpeta. O sea, yo no puedo declarar si se me está diciendo que se me está acusando como imputado de algo y no sé de qué y no sé qué pruebas tiene. Yo no puedo asesorar a un cliente mío a que declare algo sin ver cuál es la investigación. Y ahí es donde se retira, sin declarar. Y solicita a la defensa una audiencia a los efectos de que la fiscalía explique por qué está en calidad de indagado por tal o cual delito y que claramente tenga acceso a la prueba. ¿Y cómo llegamos a que hoy es la denunciada la fiscal por el propio Camaño? Claro, lo que sucede es que no se le dan las explicaciones porque el fiscal Romano expresa que, claro, recién había asumido el caso y no podía, lógicamente, decir absolutamente nada. Digo, pide días. No, creo que Romano dijo bastante más que eso. Dijo no parecerle encontrar una explicación. Pero la explicación formal que da en la sede judicial es que pide una prórroga para poder interiorizarse del tema y después poder dar una explicación a la defensa. Esa es la explicación formal. Lo otro... ¿Se está adelantando entonces Leal o su defensa en denunciar a la fiscal Fossati? Lo que pasa es que ahí habría que ver algunos determinados elementos que conoce la defensa y que nosotros no tenemos acceso. Si uno como abogado defensor entiende que la contraparte, que es la fiscalía, no está actuando acorde a derecho, tiene el recurso legal de poder hacer las denuncias que crea pertinente. ¿Se está adelantando para vos, Pupo? Yo creo que hay una clara intención de parte de la defensa de Leal de sacar a Fossati del juego, sacarla del partido, dejarla en offside. Por las razones no las conozco, capaz que son razones válidas, pero a mí me gustaría aclarar algunos conceptos, siguiendo un poco la línea de las cosas que viene explicando Pablo, que además es el especialista en esto. Algunos conceptos para el televidente. Primero, el principio de unidad que tiene que tener Fiscalía. Cuando Fiscalía nombra a un fiscal, ese fiscal representa a toda la institución. No hay nadie que pueda opinar por ese fiscal porque hay un siguiente principio que es el de independencia técnica. Ni siquiera Gómez puede opinar con autoridad sobre el caso que tiene en sus manos la fiscal Fossati. Es la fiscal Fossati. Mientras esté la fiscal Fossati operando reglamentariamente en el tema y trabajando en el tema, es ella, y cualquier otra cosa que quieran hacer, van a tener que probar y hacer mucha cosa para sacarla del juego. El tercer principio que está en la ley orgánica de fiscalía es que los fiscales, como principio, no se recusan. No se recusa un fiscal, salvo dos elementos que puedes tener. Parentesco, que haya parentesco con alguna de las partes por parte del fiscal, o que haya una manifiesta enemistad del fiscal con una de las partes. Por ejemplo, tendría que probarle ahí que hay una manifiesta enemistad de la fiscal Fossati para con él. Y la otra cosa es que los fiscales cesan por tres causas. O porque cumplen 70 años, como le va a pasar al fiscal Gómez dentro de 2 años, o por renuncia o por destitución. Entonces, lo que están jugando, el partido que se está jugando, no quiero volverme autorreferencial, pero hace un par de horas escribí un artículo que se llama Menage à trois penal, justamente por esto, es que uno se está denunciando al otro para sacarse del juego. Fossati que lo lleva a Leal como indagado. Vaya, algunas razones debe tener, porque la visita de Leal al Chuy, la verdad que da para, por lo menos da para citarlo como testigo y ella tendrá sus razones, que tendrá que demostrarlo, para citarlo como indagado. Después, Leal trata de denunciar penalmente a Fossati. Fossati tiene un lío con el fiscal subrogante Romano y se denuncian uno al otro. O sea, todos están tratando de sacarse del partido. ¿Qué es lo que está acá en juego tan importante? Que uno no conoce o no ve de afuera o que intuye. Digo, lo que sí digo es, mientras la fiscal Fossati esté reglamentariamente en el mando de este asunto, digo, no se la saca, no hay forma. El Romano no tiene nada que hacer, es subrogante, vuelve Fossati, sigue Fossati. Así que... A ver, Valeria. Yo creo que en toda la historia de Pupo falta la certificación de Fossati. Falta una certificación que ella se certifica hasta el 19
y por decisión de ella, con un certificado médico que acredita que ella tiene que estar hasta el 19, adelanta su reintegro. ¿Lo vas a decidir vos, Valeria? ¿Eso lo decide Gómez, que es el superintendente? Eso, primera cosa, para mí por lo menos es extraño. Pero, a ver, ¿y te hace Por lo pensar menos qué? ¿Qué te hace extraño. pensar O eso? sea, si la fiscal tiene un problema de salud y le dan cierta certificación, ¿era falsa la certificación que ella resuelve por sí volver antes? Me parece, sinceramente... No resuelve por sí. me parece, habla de vuelta con el médico, el médico le dice volver. Bien, me A ver, parece, momentito, a ver. quiero ¿cuál es tu concepto. eficacia? Me parece extraña la situación que a partir... convengamos que la fiscal viene de, también otra parte del capítulo que falta, de varios audios de una entrevista de prensa que ella tuvo con un medio de prensa, donde manifiesta un montón de cosas sobre el caso Astesiano, que está vinculado a esto, no se puede decir que no, porque Leal a quien fue a ver fue a los padres astesianos, o sea, que tiene que ver con esto, y a partir de toda esa situación que se generó y de las dudas que empezaron a generarse en torno a la fiscal, es que la fiscal termina certificada. Cuando la subroga otro fiscal... Antes aplaudían, ¿eh? Cuando la subroga otro fiscal, yo no sé quién aplaudió, que no, yo estoy diciendo lo que Está a mí bien, me parece. está bien, dale. Cuando la subroga otro fiscal, que va y se entrevista con Astesiano y que tiene la audiencia con Leal, que bueno, que obviamente no le puede dar las explicaciones del caso, ella rápidamente vuelve antes de que termine su certificación. Y todavía termina con una discusión donde la fiscal termina denunciándolo por violencia de género al fiscal. Pará. O sea, realmente a mí me parece una novela. Déjame mostrarte otra crónica donde ahora sí es Fossati y Romano para terminar de entender la película. A ver, director. Fernando Romano subrogó a Gabriela Fossati cuando ella se certificó por estrés. Durante esos días, Romano tuvo que participar en una audiencia ante la justicia, en la que el exdirector de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, exigía saber por qué era investigado por Fossati. También estuvo con Alejandro Astesiano. Fuentes de Fiscalía de Corte confirmaron a Telemundo que Romano fue a la cárcel y lo interrogó tras recibir una denuncia del ex jefe de la custodia presidencial que dijo haber sido amenazado. Esa audiencia se hizo con autorización escrita de la jueza de ejecución. Sin embargo, Fossati anticipó su regreso. Debía retornar el 19 de marzo, pero lo hizo el lunes 13, tras comunicarse con el fiscal de corte para decirle que estaba en condiciones de volver. Ese mismo lunes, la fiscal le recriminó a Romano a través de un mensaje no haberle informado a su equipo sobre el encuentro con Astesiano, según informó El Observador. También le habría molestado algunas afirmaciones que hizo el fiscal subrogante en la audiencia por Gustavo Leal. Romano fue al despacho de Fossati y se produjo la discusión. Según la fiscal, él la agredió verbalmente y según Romano, ambos levantaron la voz y lo pueden atestiguar dos integrantes del equipo de Fossati que estaban presentes. Cuando la fiscal denunció la situación ante Juan Gómez, el fiscal de corte citó a ambos y en el despacho volvieron a discutir. Las fuentes dijeron a Telemundo que Fossati puso en conocimiento de Gómez que habría sido víctima de violencia de género, aunque no hizo una denuncia formal. Se ordenó entonces una investigación de urgencia que está a cargo de la fiscal Sabrina Flores. El Observador agrega que este miércoles Fossati interrogó a Astesiano y quiso saber qué le había preguntado al fiscal Romano. Además de haber sido el subrogante durante pocos días, Romano es el fiscal encargado de investigar la denuncia de Fossati por difamación contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el periodista Alberto Grille y 3 usuarios de redes sociales. Bueno, lo que es evidente es que la fiscal Fossati no confía en el fiscal Romano. Eso es evidente. Pero preguntarle a Astesiano lo que le preguntó el fiscal... No sé cómo se opera. Me parece muy loco. ¿Puedo hacer solo decir una cosa? Sí. Lo que pasa es que hay, por lo que uno se o no entera... confía en lo que Romano, o no dice, confía en Leal, o no confía... No hay sé. una fiscalía y hay unas fiscalías. Entonces, al haber esos dos... bájate a A mí me eso, parece Rani. Bueno, no. pero hay. Eso es lo que todo el mundo dice, es que hay gente que responde a una línea de fiscalía y otra gente que responde Pero Fossati se a la comunica línea con vieja de Díaz. Díaz. Fossati se comunica con Díaz para volver. Si fuera así, Díaz le hubiera dicho que no volviera. O sea... No, Díaz no. Gómez, que con Gómez, Gómez, con Díaz no se puede Gómez y la Pero habilitan a volver. hay gente de la vieja guardia allá Bueno, adentro, pero con otra gente que no convengamos responde a la vinculan misma. Gómez como y si tienen fuera un del problema club. gigantesco, Bueno, acá se se ha nota. planteado, lo que vos decís, se ha planteado que Díaz
tiene vínculo con Gómez, o que Gómez sería de la línea de Díaz. Se ha planteado un montón de veces también. Yo no dije eso. Bueno, pero sabés que se ha planteado. Eso se ha planteado. Sabés que se ha planteado y por eso se lo quiere sacar también. Por lo que hemos visto, no parece ser tanto. Cuando la fiscal no quería el caso, ¿se acuerdan al principio? Que ella quería cambiarse de fiscalía y termina amparándola a Gómez para que sigan el caso. O sea, me parece que hay una situación como muy entreverada. ¿Vos te acordás cuando Leal fue al Chuy? ¿Quién fue el primero que apareció diciendo no se puede investigar un conflicto en el exterior del país? El primero que apareció fue Jorge Díaz. Entonces, el tipo de alguna manera sigue ahí cerca del ambiente, lo que sea. No digo que siga operando, pero sigue cerca de los fiscales. Pero Jorge Díaz fue citado también por el tema Astesiano. ¿No fue citado también? Bueno, sí, no, por el tema Astesiano ¿No fue por los chats? No, Díaz estuvo por otro tema. No. ¿Por qué tema fue? No, por el tema Adrián Peña. O sea, que sacalo de... No tiene nada que ver. No es eso lo que... No, pero Díaz en este cualquier tema cosa de Leal, como testigo. Sí, claro, fue... Díaz en este tema de Leal apareció sin una el de declaración. Leal no. Yo te hablo de dentro de los chats de Astesiano no había, no estaba Díaz en alguno de los chats. Creo que sí, a mí me parece que él fue convocado también por alguna... Es verdad, él fue estuvo convocado también, ¿se como testigo acuerdan? porque Astesiano hacía referencia a él y fue de los últimos chats. Y él expresó que no. Ustedes se dan cuenta que todos tienen que ver con todo, en realidad, que todo tiene que ver con el caso de Astesiano. Salió hablando del tema Leal de manera temporal. ¿Pueden volver a explicarme quién está jugando con quién y quién en contra de quién? Porque de verdad que esto no se entiende. A ver, Pepe. Primero que nada, una denuncia a un fiscal es un hecho grave. Una denuncia de un fiscal a otro fiscal también es un hecho grave. Por supuesto que todos queremos saber qué pasó con Leal y su visita a los padres astesianos. ¿Por qué fue? Eso más allá del tema de la oportunidad política o no, que es otra historia. Me parece que como viene la mano, ese tema no sé en dónde va a quedar. Ahora, en la cronología que ustedes hacían, me parece que faltan dos hechos que son importantes. Uno de ellos es que la defensa de Leal pidió en la primera audiencia el archivo de la causa. Y eso no se ha mencionado. En el segundo es que mientras se esperaba lo que iba a ser la audiencia en la que la fiscal o debía tratarlo como indagado o de lo contrario archivar la causa, Fossati pide licencia. Y pide licencia porque es allí donde se revelan esos audios al periodista Carlos Peláez, donde la fiscal el 22 de noviembre del año pasado decía que este caso era una bomba, que nadie la estaba ayudando, que le estaban poniendo palos en la rueda, que aquellos que me tienen que auxiliar no lo están haciendo, refiriéndose a la policía, que desde el gobierno se ponían palos en la rueda y desde el otro lado, lo que se entiende que es la oposición, lo que se intentaba era sacar un rédito político de todo esto. Ahí surge la licencia, se va. Ahí es cuando Romano dice, bueno, me quedo con esto porque la subrogo. Ahora, yo no tengo elementos en este momento. Lo que voy a hacer es tirar la pelota un poquito para adelante. Y era esta última audiencia. La defensa de Leal lo que le pide a la justicia es postergar esa audiencia que finalmente ayer la justicia accede. En ese mismo momento es donde se plantea la denuncia por parte de la defensa de Leal contra la fiscal Fossati. Y luego nos enteramos... Pero en ese esquema, en este relato, ¿no? Siguiendo la línea de tiempo que planteás, entonces lo que sale o suena como obvio es que ella se reintegra porque teme que efectivamente Romano plantea archivar el caso. Bueno, puede ser una posibilidad, yo no lo estoy asegurando porque no lo sé. Lo que estoy planteando es una línea de tiempo donde lo que ocurre es, hasta que llegamos a esa instancia, y bueno, todos esperaban que fuera Romano quien definiera. Ahí es cuando la fiscal Fossati le pide al fiscal de corte reintegrarse en forma anticipada. Ante esa situación, la defensa de Leal entiende que es una forma de que la fiscal vuelva a tomar el caso y saque a Romano del medio. ¿Es un delito eso? No, porque está acusada. No es que saque a Romano, es que la fiscal sigue siendo Fossati. Está bien. El tema pero es quien iba a definir la causa puntual de Leal iba a terminar siendo Romano eventualmente. Sí, pero si vuelve Fossati, es Fossati. No hay chance. Victoria es la conductora. Si en algún momento se toma unos días de licencia, habrá otra conductora. En el momento que ella vuelva, tomará su puesto. Pero mientras tanto, quien conduce es otra persona. Sí, claro. El que conduce la investigación es el fiscal titular y en este caso el fiscal subrogante. Bien. Eso de que el fiscal subrogante no pueda hacer nada no existe, sino no estaría ahí. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? En la realidad del funcionamiento... La pregunta es si Romano se excede, por ejemplo... Romano no se excede... O sea, Romano hace el trabajo que tiene que hacer cualquier fiscal subrogante. Entonces es más, está bien, lo planteo desde ese lado. Creo yo que se excede
en el buen término de la palabra, y esto no puede En su ser celo Romano, profesional. Exactamente en tomarse la molestia y el tiempo de ir a entrevistarse con un penado previa autorización judicial de la sede, informando, porque no fue que lo hizo sin informarle a nadie, para tomarle declaración. ¿Qué es lo que sucede? En el 95% de los casos, los fiscales, por el gran volumen de trabajo que tienen, lo que hacen es, necesito tomar la declaración a una persona formalizada o penada por determinada causa, pido orden del juzgado a los efectos que lo conduzcan a la fiscalía. No, pero perdona, esto te lo pregunto de ignorante. Si en realidad lo único que tenía que resolver Romano era darle la explicación a la defensa de Leal de por qué estaba siendo indagado, Sí. ¿por qué necesitaba ir a indagar, a preguntarle a Astesiano? Porque de pronto quería tener conocimiento directo de... Astesiano hizo una denuncia. Astesiano hizo una denuncia porque Astesiano estaba hizo una amenazado, denuncia. pero a su vez perfectamente puede hacerlo. Ahora, También, Pablo, el perdona, tema que también- vos me digas... Vuelve el titular y se acabó. El tema Está que bien, vos me pero digas... perfectamente la fiscal, antes de irse de licencia, también podría haber hablado Por con su- Romano y haberle dicho, mirá que lo cité por esto y por esto. Pero También. queda claro que hay un cortocircuito. Pero, a ver, acá lo que impresionante tenemos que entre tener en claro, suspicacias hay 1000, pero que acá en ningún momento se violó el proceso. No hay ningún manual escrito que diga cómo tienen que actuar los fiscales en Bueno, determinados pero de casos. eso lo está acusando Camaño a Fossati. Lo que Sí, Camaño... tiene que probar eso. ¿Manifiesta enemistad Claro. o parentesco? Lo que Camaño- No puede manifestar cualquier cosa. Lo que la Tiene defensa que de seguirse a Leal eso. denunció ante el fiscal de corte es que no está actuando como debería de actuar la fiscal Fossati. Tiene Entonces lo que va a probar. suceder que va a haber un informe jurídico en 5 días y Yo después se tomará una resolución. Reitero, el procedimiento de la fiscal deja dudas. El hecho de estar con una licencia Todo médica este caso deja y volver dudas. todo hay un Todo montón el de caso. dudas. ¿Y cuándo pero- vence el plazo? pero- ¿Cuándo vence el plazo para Eso, que se Valeria. archive la Dudas. causa o no? Vos tenés un año para investigar una vez que lo formalizás. No, pero ¿Ah? digo en el caso de Leal. Sí. Ahora, en esta instancia, ¿cuándo vencería? Porque Pero esto se ha ido postergando. Es que Leal no fue formalizado. No, pero No, lo de la justamente audiencia que le dé la devolución. Y bueno, no sé cuándo le dieron la prórroga, pero la audiencia creo que era hoy. era hoy. Sí. Entonces, Era hoy. la de- Pero si la- pidieron una prórroga... Pero una todavía- prórroga, la sede fijará una prórroga, estimo para la semana que La viene. semana no que sé, no hay un sé, plazo. creo que dijeron. No tiene un plazo porque eso es por la agenda, por el volumen de agenda que tiene la sede, pero no se va a dilatar demasiado el tema. El certificado médico, ¿ah? Yo puedo presentar un certificado médico y me puedo recuperar antes, y lo que hizo Fossati, porque hay que decir las cosas todas, presentó un certificado médico en el cual le dieron de alta y solicitó volver a su lugar de trabajo. Punto. Que se diga que fue porque no quiere que intervenga otro fiscal o no quiere que resuelva determinados temas, En toda esta No lo situación sé. extraña, no son sabemos. todos elementos Lo que sí sé, Extraño. A la lo que sí sé que redundancia. Genera lamentablemente todo esto daña mucho a la fiscalía. Bueno, Sí, eso claro lo dijo que sí. Romano y se lo... Daña mucho a la se fiscalía. lo asignó directamente a Fossati. Estás destruyendo la fiscalía, le dice. Ahí tiene razón Romano, pero lo que no tiene razón es en acusar a Fossati. O sea, creo que todos Pero están... para Fossati todos, está destruyendo Pero la Fossati fiscalía. va a todo- increparlo. no tiene razón en acusar a Fossati de eso, porque yo creo que todos están, de alguna manera, desde el momento que empezaron a filtrarse los chats, todos están Solita de la alguna fiscalía se manera está cayendo, ¿no? destruyendo- ¿Cómo está? Están Sí. destruyendo el código del proceso penal, la legitimidad y la autoridad de la fiscalía en todo este caso. Desde el momento que se filtran los chats, se están violando la ley, y de ese momento hasta ahora ha sido una pérdida de autoridad de la fiscalía que está llevando a todo el poder político y a toda la ciudadanía a replantearse cosas que estaban muertas. El otro día estuvimos hablando acá con Ojeda, el tema del Ministerio de Justicia. Estuvimos hablando del famoso tema del triunvirato de Subía. Sí. Todos esos temas estaban muertos. ¿Y por qué recobraron vida? Recobraron vida porque justamente hoy todo el tema fiscalía está bajo la lupa. ¿Y por qué está bajo la lupa? Y porque el 80% de la justicia penal no la decide el Poder Judicial, simplemente la homologa. A partir de ese momento está todo bárbaro, pero hay gente que está decidiendo sobre la libertad de las personas. Y cuando sobre la libertad de las personas se agregan componentes políticos, como en este caso de Astesiano, todo se politiza, se bastardiza. Y bueno, y nos pasa esto, o sea, hay toda una sombra de dudas en torno a la figura de Astesiano y a cuánto pudo haber apoyado el presidente de la República o no en este caso. Cuando se despejó esa sombra se sigue con el tema Leal. Para la izquierda, por ejemplo, la figura de Fossati era incuestionable hasta el momento que Leal pasa a ser indagado.
Hasta ese momento no había problemas. Es más, hasta el senador Vergara, el día que le dan los 4 años y medio a Astesiano, dijo, yo quiero quedarme con el medio vaso lleno en esta situación. O sea, hasta hubo elogios a la fiscal Fossati. Se metió Leal en el medio y ahí se pudrió todo. Y hoy estamos frente a un problema muy delicado, porque una de las patas de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que está además sustentado en el peso y la autoridad que tenga Fiscalía, está totalmente cuestionada. ¿En prejuicio de quién? ¿De los justiciables? ¿De los acusadores? Yo no comparto mucho ahí que esté... O sea, le hace un daño a la Fiscalía porque, claro, la opinión pública ve este tipo de problemas que se suscitan en este caso entre 2 fiscales y puede llegar a generalizarlo. Y en realidad no es así. Lo que pasa es que, claro, acá tenemos un marco en el cual Fossati denuncia... ¿Ya te olvidaste por violencia de género? Hace una denuncia por violencia de género a Romano. Romano, a su vez, instruye una causa por una denuncia de Fossati por difamación e injurias contra el director de Caras y Caretas, que se está sustanciando eso, ¿no? Y contra el presidente del Frente Amplio. Sí. Hay más denuncias, claro. Claro, o sea, ¿se entiende el círculo? Es una locura. Y a su vez después, la misma que denuncia por un tema en la Fiscalía interno, a su vez... le lleva la denuncia al denunciado sobre un tema que le cometieron ellos sobre difamación. Y es una cosa... Mira, si no lo entiendes tú, imagínate... No, yo lo entiendo, pero es muy entreverado de resolver. Y ahí es donde tiene que tomar medidas el fiscal de corte. Donde tiene que tomar una medida el fiscal de corte de poner un poco de orden y decir, bueno, a ver, esta causa continúa con este fiscal, esta causa continúa con este otro fiscal, para acomodar un poco la cosa. El asunto también, que como bien decía Juan Ramón hoy, el fiscal de corte ha tenido muchos cuestionamientos políticos últimamente. Y el sistema político también no se pone de acuerdo en nombrar un nuevo fiscal de corte que tenga determinada autoridad respaldada por todo el sistema político para poder tomar decisiones que no sean cuestionables. No lo haga. Y en este periodo no va a estar. Entonces, está compleja la situación, ¿no? Sí, yo creo que ha pesado mucho también en ese crujir de la Fiscalía, obviamente, el caso en sí, por lo que significa. Sí. Y el hecho, aunque sea de noviembre del año pasado, y yo no sé si de verdad lo que dice la fiscal en ese audio es exactamente así. No porque no sea literal, porque lo dice, obviamente, pero me refiero a la interpretación. No sé si es real. Ahora, que lo piensa, o que lo pensaba, por lo menos. Pero es que, porque de hecho lo dice. Pero si vos... Y eso también me parece un elemento importante que juega Pepe, en todo esto. Si vos lo analizás, determinados dichos de la fiscal Fossati son ciertos. ¿A quién le importa si Astesiano va 4 años y medio preso, 5 años? A nadie. A la familia, ¿no? Por supuesto, y alguna amistad. A nadie más. ¿A quién le importa? Esa es la realidad. Lo que importa es lo que salpica. Para un lado, para el otro. Así no piensa o siente un ciudadano común, discúlpame. ¿Lo qué? ¿A quién le importa? Pero alguien... Estás como bastardeando el concepto de justicia pero con sinceramente, si yo le hago una encuesta a 10 personas, de las 10, y hablan del caso Astesiano, ¿alguien le va a decir, no, justamente falsificación de documento público y la pena de 5 le dieron 4 y medio? ¿No? Dicen, oh, qué enredo, corrupción en torre ejecutiva, no sé cuánto, no sé. Pero sinceramente, el caso concreto de asociación ilícita para delinquir, el caso concreto, ¿a alguien se cree que les importa demasiado? Yo creo que sí. ¿Y vos pensás que lo que dijo la fiscal con respecto a no me voy a inmolar, tengo una larga carrera, todo lo que dijo, que yo no lo estoy analizando, digo, voy al hecho objetivo, ¿lo pensarían también otros fiscales? Yo no lo sé, pero si después con el diario del miércoles ya, porque ha pasado tanto tiempo en esto, vos ves a determinados actores políticos que no hablan de la falsificación de documentos públicos y se preocupan por los 102 pasaportes, los 200 pasaportes. Dicen, la derivación que tuvo porque había autoridades del oficialismo que estaban involucradas, hay que seguir investigando y demás. Importa lo que salpica para los costados porque vende. No vende un individuo que no lo conocía nadie, porque esa es la realidad, salvo en torre ejecutiva, que tuvo una asociación ilícita para delinquir con un escribano y no sé quién más, y hicieron 200 pasaportes falsos. Eso no vende y no le importa a nadie. Es noticia un día. Astesiano es noticia 6 meses. No porque fue condenado por un delito de asociación ilícita para delinquir. Es por lo que salpica Astesiano, que era amigo de fulano, que le mandó mensaje a Mengano, que Perengano no sé qué historia, que Pedrito estaba involucrado, como decía el... Eso es lo que le da volumen precisamente al tema. Exacto. Pero no es el problema en sí. Pero el concepto de venta entendí el punto. ¿Entiendes cómo es lo que digo? Es muy discutible.
discutible el concepto de venta Igual que también. la fiscal diga, no me voy a inmolar, yo te voy a ver como ciudadanos comunes. ¿Qué significa el no me voy a inmolar? Es que no te vas a preocupar, vas a Pero eso es una investigar conver- hasta eso es ahí. una No lo sé. conversación No. privada. Pero a ver, A ver. ¿Vos decís lo mismo en privado que en público, No, Pupo? no decilo, pero ¿Sos no decilo, más honesto no. en público que en Bueno, privado? a mí- No, yo, es una, digo, No te creo. estamos No, entrando no te creo. en A mí me Radiolandia. preocupa. Si lo Estamos dijo, lo entrando en dijo. Radiolandia en una Yo conversación no lo hace 3 analizo, pero meses, si 4 ¿Y meses. qué tiene pero que ver era el cuando tiempo? te- Esa estaba misma asumiendo fiscal el después dijo, caso. esa misma fiscal fue la que dijo, nunca pensé que iba a encontrar tanto respaldo de Presidencia de la República para aportar datos. La misma fiscal que dijo eso 2 meses antes, que estaba angustiada por todo lo que le estaban diciendo y todas las cosas que estaban sacando a luz sobre ella. Así que también vamos a poner todas las cosas. Acordémonos una cosa, este tema de fiscalía arranca mucho antes del tema astesiano. El cuestionamiento a fiscalía arranca con Manini Ríos, arranca con Cabildo Abierto, cuestionando y presentando inclusive una ley de prevaricato respecto de lo que puede ser actuación de los fiscales y actuación de los jueces. Arranca con eso, ahí empieza el cuestionamiento a fiscalía. Entonces, en aquella época, inclusive muchos de nosotros decíamos, Manini Ríos está loco con todo esto, lo que está de alguna manera cuestionando al sistema todo. Resulta que cuando la cosa complica a la izquierda, ahí la izquierda también le empieza a servir el tema del prevaricato. Cuando empiezan a haber algunos fallos en contra de algunos elementos de la izquierda, ahí renace de vuelta el tema del prevaricato. Entonces capaz que Manini Ríos no estaba Pero tan, ¿cuál es el fallo no estaba que vos tan decís? equivocado. Pero ¿cuál sería el fallo que genera que ¿qué fallo hubo? El fallo fue cuando citaron, no hubo fallo. Cuando citó como indagado a Leal, empezó una campaña Pero lo que es de rarísimo- difamación de la, Lo que es de la fiscal rarísimo- Fossati, a ver, que es una vergüenza. Yo creo que hay que Déjenla separar. actuar y después sí la matan, pero primero dejémosla Yo creo actuar. que hay varios puntos en esto, ¿no? Que no tiene que ver con si es de izquierda o no es de izquierda. Que el fiscal no le dé una explicación de Se lo por qué dio. está indagado. Se lo dio. No, le dijo, no se la dio. Sí, le dijo por encubrimiento. No, pero después- Le dijo. No se la dio. Pero le dijo la Bueno, causa. no se la dio lo que dice su abogado. No de le dio defensa. la explicación, Pará. Después creo que accedió a la carpeta. No le convenció, que es otra Claro, cosa. La no, primera vez no después se la dio. accedió, La No le dio primera vez no a se ver, la cuando dio. tenía La primera vez no se la dio. tenía La segunda le dijo que audiencia, era por Primera pidió el encubrimiento. archivo. Claro. Cuando Y tenía está la- bien, si no te dice por qué está indagado Sí, claro. y quiere que quede claro, si te no me dice da por los qué, para elementos, mí me es voy. totalmente razonable. O sea, y no soy abogada, pero me parece razonable Pero esto que es si un vos juego de preguntás, te acusación y defensa, te tienen que es responder. razonable que sucedan Pero- las dos cosas. Pero la realidad es que todo lo que ha sucedido a partir de la citación de Leal es muy extraño. Es que se ha politizado tanto el tema, porque ¿sabes lo que sucede en estos casos? Cuando vos vas como en calidad de indagado, Sí. vos ves la carpeta y ves, para mí acá no hay nada. No hay delito, no hay nada, acá no hay nada. Te va a pedir la formalización por determinados delitos y vas al juzgado y el que decide es el juez, en definitiva, Exacto. porque no es el fiscal el que dice si cometiste o no el delito o si te van a formalizar por una investigación o no, es el juez el que decide. ¿Eh? Vos ahí en la audiencia decís, esto me voy a poner en la formalización porque los elementos, este elemento no indica ningún indicio de que haya cometido Y pido delito. archivo. Y vamos a pedir el archivo de asociación y el juez se va a pronunciar. Así sucede en el 99,9% de los casos. En este caso no. En este caso no, porque se ha politizado. Entonces vuelvo a lo que hablamos al principio. A nadie le importa lo que pasó con Astesiano. Acá el tema es político. Lo que salpique Lo que y lo que salpicó sea. a Y como político. va como Salpicar indagado. políticamente. Y como, exacto, y como va como indagado, esté bien o esté mal, esa es otra discusión, una figura preponderante del Frente Amplio, lógicamente causa todo este revuelo. Si no, si en vez de ser leal, vuelvo a Pedrito, acá no pasaba nada. Ahora, ¿dónde se agarra? No, ahora sí, hablando del tema Fossati con Romano, ¿dónde se agarra Fossati para utilizar el tema de la violencia de género, la ley de violencia de género? A mí me encanta. ¿Solo por una discusión? No, por lo que tengo Pero no en- lo denunció denunció en el finalmente. marco de la ley. Lo denunció administrativamente. Alguna denuncia aparentemente... Por algo le aparentemente no. pidió a sus asistentes que se quedaran con ella en la Allí hubo una sala. denuncia necesitaba administrativa y testigos. habría algunos testigos ahí que podrían indicar que fue exactamente lo que pasó. Que eso se... Testigos que el propio Romano asume que van a hablar en su favor. los dos no lo sé, levantaron la eso, voz, decía Romano. eso se va a resolver ahora en estos días. Creo que tienen 5 días para el informe jurídico. ¿Puedo hacer la Investigación de última urgencia. pregunta antes de irnos? En el fuero íntimo de cada uno de ustedes. Al final, ¿qué les parece que sería lo mejor? ¿Que la fiscal Fossati efectivamente siguiera siendo la fiscal de este caso? Astesiano, pasaportes, o no, o cambiaran y que viniera como, no sé, ¿viste cuando haces borrón y cuenta nueva? No sé, ¿se añadiría en algo la grieta en fiscalía? No, a la luz para beneficio del concepto de justicia en general. Yo quiero Tiene poder que seguir. criticar. ¿Querés que siga? Yo quiero, sí, quiero que
que actúe y quiero poder criticarla por lo que hizo y no por lo que teóricamente iba a hacer. Que eso es lo que está pasando ahora. Tratar de que no pase nada y de que salga del partido. Eso es lo que no me parece que esté bien. Bien. Para bien de todos, ¿te parece que Sí. Y después sí criticarla, si querés. ¿Vos coincidís? Y remover un fiscal no está bien. No importa cómo lleve la causa, no importa que sea el caso Esteciano o el que fuere. Digo, tiene independencia técnica. Después tendrán que responder o no por los eventuales hechos que tiene. Pero remover un fiscal en cualquier causa, ¿no? No está bien. ¿Qué pensás vos, Pepe? Que si se aparta de la causa sería un retroceso de la propia causa, teniendo en cuenta que ha estado desde el principio. Y por otra parte, si un fiscal, un juez, nos podrán o no gustar su accionar, pero hay que respetarlos. Y por supuesto que también ellos tienen que entender las críticas. Bien. Yo entiendo que no es una buena señal cambiarla. Lo que sí me parece que de la misma forma que nosotros tenemos que respetarlos a ellos tienen que respetar a los demás. Y en este caso me parece que si se le pidieron explicaciones, sean a Leal o a Pedrito, las explicaciones las tiene que dar. Entonces, si la explicación no se iba a dar o ella no iba a estar porque estaba con una certificación médica que luego adelanta, me parece que lo que tiene que hacer inmediatamente es dar la cara y responder lo que se le está consultando. Bueno, Iba a pasar, pero pidieron aplazar. Eso es lo que me parece que tiene que responder. Hay mecanismos jurídicos claro que para sí. eso que en este caso la defensa de Leal los está empleando. O sea, no es que no... A ver, el fiscal no dice, ¿sabes qué? No te digo nada. Porque Bueno, después no pero tengo hasta ganas. ahora Pablo no lo ha hecho. Entonces, y se había No, pero- certificado. pero- Y después bueno, pero volvió hay- porque esa pero hay- certificación, me parece que... Pero hay mecanismos Pasaron jurídicos cosas. y todos los procesos vos tenés que verlos en forma objetiva. Yo no puedo desconocer que alguien se pueda sentir bien o sentir mal y pedir una... No lo puedo. Pero hay Obvio. mecanismos jurídicos que las defensas los emplean y después un juez, no un fiscal, ni un abogado defensor, resolverá qué es lo que hay que hacer. Pasaron cosas es una frase que se adapta a todo. Pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas. Que paren de pasar, por Y van a favor. seguir Y pasando. seguirán pasando cosas. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Muchas gracias. Sabe que no te